Bien, vamos a comenzar, seguimos con el tema de hormonas, el metabolismo de la glucosa, que es muy, muy importante. No sé si nos acordamos del primer año que dibujábamos la glucosa como un hexágono y que dibujábamos a la glucosa libre o si no combinada, formando una estructura que se llama almidón. El almidón se encuentra en las 3 P, ¿se acuerdan? Todo lo que sea pan, tortas, galletitas, pastas y papas. Esos son los alimentos ricos en hidratos de carbono representados por el almidón, que es la unión de la glucosa. Bien, ¿qué también aprendimos en primer año? Aprendimos cómo el almidón se degrada por una enzima que se llama amilasa, ¿se acuerdan? Ahí tenemos un pedacito de almidón, la enzima, que va cortando, esta enzima está en la saliva, y va liberando las unidades de glucosa. Eso lo estudiamos en primer año y ahora lo vamos a retomar con este tema del metabolismo de la glucosa. Muy bien, acá tenemos la estructura para que se acuerden los alimentos ricos en hidratos de carbono. ¿Para qué sirve la glucosa? ¿Para qué necesitamos la glucosa? Todo lo que sea actividad física, o sea, es fuente de energía. No solamente para hacer ejercicio, sino para pensar, para dormir, para vivir, para hablar, para pensar. Para todo necesitamos energía. Empezamos a repasar el sistema digestivo. Nosotros vamos a comer un plato de papas fritas. Es decir, ¿qué estamos ingiriendo? Almidón. A ver, nos acordamos de la estructura del almidón. Unidades de glucosa. ¿Se acuerdan que en la boca está la saliva y que estaba la enzima, la amilasa, que cortaba unidades de glucosa? Ahora la glucosa liberada ya en la boca, ¿se acuerdan? Pasa por la faringe, que es la garganta, el esófago, el estómago. Vamos a hacerla hacer que vaya. Buah, fue rápida. El estómago, el intestino delgado, que es el duodeno, y acá está el yeyuno y león. Y ahí pasa la sangre. ¿Ven? Acá en el duodeno, quiero como un marquito, desemboca el hígado y el páncreas, que va a formar parte del metabolismo de la glucosa, que es muy importante. Bueno, entonces, ingresó la glucosa al organismo y ahora recién en el yeyuno y león, que es este intestino larguísimo, va a pasar a la sangre. Bien, ahí tenemos entonces la sangre, el torrente sanguíneo, y la glucosa va a aparecer y va a andar por ahí en la sangre dando vueltas. Pero ¿cuál es el problema? Después de comer la cantidad de glucosa en la sangre, después de comer papas fritas, pan principalmente, pastas, la glucosa en la sangre aumenta. Y esto es tóxico, esto es un concepto nuevo. Mucha glucosa en la sangre, en el torrente sanguíneo, es tóxico. La glucosa no tiene que estar en la sangre por mucho tiempo. Tiene que entrar a la célula de todo el organismo porque todas las células necesitan energía. ¿Bien? Tiene que entrar entonces a la célula. Vamos a dibujar una célula, pero tiene que entrar a todas las células, desde el cerebro, que son las células más hambrientas por glucosa, hasta la punta de la uña del dedo gordo, meñique o del pie. Entonces, la glucosa no puede estar en el torrente sanguíneo, sí o sí tiene que entrar a la célula después de comer. Para que la glucosa pueda entrar a la célula se necesita de una hormona que abra los poros de la célula para que entre. Y esa hormona se llama insulina. Entonces, aquí tenemos la célula y la llave. La llave que abre la puerta para que la glucosa pueda entrar a la célula se llama insulina. Después ustedes van a buscar como tarea en el cuadernillo qué órgano produce la insulina y cuándo, en qué momento el órgano libera la insulina a la sangre para que abra los poros de las células y la glucosa pueda entrar, porque si está en la sangre suelta es peligrosa. Bien, esa llave se llama entonces insulina. Bueno, ¿qué pasa si no hay insulina? Entonces, tenemos
La glucosa queda en la sangre circulando y provoca daño en los tejidos. Entonces, si no hay insulina, la glucosa quiere entrar, pero no puede, porque no le abrieron la puerta, porque no hay insulina, ¿de acuerdo? ¿Entienden? Al no haber insulina, la glucosa no entra a la célula, queda en circulación. Esta enfermedad, ¿cómo se llama? Diabetes. ¿Quién no tiene un abuelo, un tío, un pariente o uno mismo diabetes? Es una de las enfermedades más comunes, ¿sí? Porque estamos comiendo mucho azúcar refinado. Esa es la razón. Los indígenas, los nativos no tienen diabetes, no tienen caries por su tipo de alimentación. Entonces recuerden, si no hay insulina, la glucosa sigue en circulación, no puede entrar a la célula y eso se llama diabetes. Entonces, la cantidad de glucosa en sangre se llama glucemia. Glucemia es la cantidad de glucosa en sangre. Los valores normales en sangre son de 70 a 110 miligramos por ciento. Estos son los valores, cuando uno se va a hacer el análisis de sangre, te tiene que dar entre 70 y 110. Entonces, a eso se le llama glucemia. ¿Qué pasa si te da más de 110? Entonces, ¿qué tenés? Hiperglucemia. ¿Bien? Y a esta enfermedad se le llama, o a este estado se le llama diabetes. Entonces, repetimos, estos son los valores normales de glucosa en sangre. Si es más de 110, tenés hiperglucemia y eso se llama diabetes. Es la enfermedad de diabetes. ¿Qué pasa si tenés menos? Puedes tener menos de 70. ¿Qué tenés? Hipoglucemia. Y este estado de hipoglucemia te puede llegar al coma. Es cuando las personas se desmayan, cuando no desayunan. Generalmente no desayunan después de 8 horas de dormir. Se le baja la glucosa mucho y se desmayan porque el cerebro es hambriento de glucosa. Si el cerebro no recibe glucosa, te produce el desmayo. Se desconecta el cerebro del cuerpo y te hace desmayar. Ojo con la hipoglucemia. Te podés morir, ¿eh? Cuando entra una persona en coma o desmayada al hospital, antes se le daba glucosa por sangre sin medirle la glucosa en sangre, pero ahora que hay aparatos que te la miden enseguida, no lo hacen. Pero lo primero que tiene que hacer una persona que entra desmayada al hospital es medirte la glucosa en sangre, porque no sabes si sos hipoglucémico o tenés una glucemia muy elevada que ya te produjo también un coma. Bueno, bien, vamos a ver entonces qué pasa cuando vos comés. Después de comer un plato de papa frita, la glucemia normal es de 70 a 110. Después de comer, ¿qué pasa? Normalmente se te eleva, porque la glucosa se libera, ¿de acuerdo? Pasa por el estómago, el yeyuno, el duodeno, el yeyuno, y ahí pasa la sangre. O sea, normalmente se aumenta a 180 miligramos, ¿de acuerdo? Entonces, la glucosa tiene que entrar a la célula, para lo cual se tiene que producir insulina. Ya habíamos dicho, entonces, después de comer, te aumenta a 180 miligramos, la glucosa tiene que entrar a la célula, para lo cual se produce insulina, y entonces a la hora, esa glucemia de 180 tiene que bajar, tiene que volver a los valores normales. Si sos una persona que no tiene diabetes, esto lo cumplís. Entonces, vos comés, se eleva a 180, pero la hora baja a los valores normales. Volvés a comer, a la hora baja. ¿Y por qué hace esto? Porque se produce insulina, tu cuerpo produce insulina. Vamos a ver qué órgano es el que produce insulina, lo vas a averiguar vos. Y entra a la célula, entonces baja. Bien, esto es lo que sucede normalmente después de comer. Y a la hora tiene que bajar. Si no baja a la hora, tenés diabetes. Bien, ¿qué pasa cuando dormimos? ¿Cuántas horas dormimos? Generalmente 8 horas. Ponele, 8 horas sin comer. 8 horas sin comer. Entonces, tus valores normales bajan a menos de 70. Bien, ¿quién se enoja ahí? ¿Quién tiene problemas?
el cerebro. El cerebro no es, come solamente glucosa. Y si vos pasás 8 horas o vas 9 horas, encima te levantás de dormir y no desayunás y te vas a estudiar o vas a trabajar, imagínate que el cerebro a veces colapsa y vos te desmayás, te podés desmayar en la calle, te podés desmayar en cualquier lado. Es peligroso salir después de 8 horas sin comer que dormiste, sin desayunar. Recuerden entonces este problema. Bueno, entonces, ¿qué pasa durante las 8 horas? ¿Qué pasa con el cerebro? ¿No come? No. En realidad, lo que sucede es, nos preguntamos, si no comemos, ¿dónde el cuerpo puede encontrar glucosa? Tiene que estar dentro del cuerpo. Tiene que haber una reserva de glucosa en el cuerpo para que durante el ayuno o durante el dormir el cerebro pueda comer. Tiene que haber un lugar donde se guarde la glucosa. Y el lugar es el hígado. En el hígado se guarda la glucosa que te sobró. ¿Entienden? Allí va a entrar. Ahora bien, el hígado y el tejido adiposo son los lugares de reserva de la glucosa. En el hígado y en el tejido adiposo, y puse acá una pancita, que es la grasa que está debajo de la piel, ¿cierto? Bien, pero la glucosa en este caso, ¿qué tiene que entrar? No, tiene que salir. Tiene que salir del hígado. Y acá necesitas la otra hormona que es contraria a la insulina, que se llama glucagón, que ustedes van a buscar en el cuadernillo como tarea después dónde se produce el glucagón. Entonces el glucagón se libera cuando vos estás durmiendo o cuando haces un ayuno prolongado. ¿Para qué? Para alimentar al pobre cerebro, para sacar la glucosa de las reservas del cuerpo. Entonces, ¿ves? La glucosa va saliendo del cerebro gracias al glucagón. Es como que el glucagón abre, pero para que la glucosa salga, no para que entre. Y eso lo hace cuando cae a menos de 70. ¿Y cuándo cae a menos de 70? Cuando dormís, cuando haces ayuno. Entonces, al salir la glucosa a la sangre, aún vuelve a los valores normales. ¿De acuerdo? Bien, es importante entonces que el glucagón aparece cuando estás durmiendo. ¿Sí? Y dura 8 horas. La glucosa que está en el hígado no dura 2 días. Dura 8 horas, nada más que 8 horas. El hígado reserva, guarda glucosa por 8 horas para usarlas en el sueño generalmente. Porque durante el día comes, cada 2-3 horas comes. Bueno, ¿qué pasa cuando haces un ayuno prolongado o haces dieta? Se te termina la glucosa del hígado y entonces, ¿qué glucosa vamos a usar? La de la panza, la de la grasa, ¿no? Entonces la glucosa, cuando haces ayuno o dieta, sacamos la glucosa de la panza. Recuerden que hay que alimentar al cerebro, no te olvides. Y así adelgazás. Al sacar la glucosa de la panza, que se transformó en grasa, vas adelgazando. Ese es el por qué adelgazás cuando haces dieta. ¿Lo entendieron entonces? Todo gracias al glucagón. Bien, entonces, repasamos. La glucemia normal es de 70 a 110. Si da más de 110, tenés hiperglucemia. Bien, y se produce la liberación de la insulina. Bien, ¿para qué? Para que la glucosa entre a la célula, porque no tiene que estar en el torrente sanguíneo. Si hay menos de 70, tenés hipoglucemia y se libera glucagón, que hace todo al revés, que hace salir la glucosa del hígado. ¿Bien? ¿Para qué? Para aumentar la glucemia, ¿entendés? La saca el torrente sanguíneo para aumentar la glucemia en circulación y para que vaya al cerebro, porque no le podés quitar el único alimento que el cerebro tiene, que es la glucosa. Y si se termina la glucosa del hígado, que dura 8 horas, tenés la glucosa del tejido adiposo. Bien,
Bueno, estamos llegando a fin de año, estamos un poco estresados todos y muy tristes, pero bueno, vamos a hacer el último. Este es un tema que todos tienen un pariente con diabetes, así que van a investigar los distintos tipos de diabetes que existen. Perfecto, muy bien.